Buenas tardes, familia GDE. Gracias por estar en sintonía con nosotros en esto que es una transmisión más de esta modalidad, Iglesia en Casa. Gracias a todos los que nos empiezan a comentar ya con saludos. Qué bueno que estén aquí presentes. La verdad es que es un honor el poder llegar hasta sus casas de esta manera y que dispongamos de este tiempo para que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Hoy los invito a que en estos momentos nos concentremos y dejemos que la adoración al Padre fluya, que su espíritu fluya a través de estos cantos y que nos llenen de paz. Paz a sus casas, paz a sus familias. Disfrutemos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Y después de haber adorado a nuestro Dios a través de este canto, queremos ahora disponer de este tiempo para escuchar su palabra, para aprender más de Él, para que podamos crecer y edificar nuestra vida. Así es que yo los invito a que se queden hasta el final de esta transmisión y dispongamos de este tiempo para concentrar nuestra atención de forma completa en su palabra. Escuchemos esto. Bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos permite nutrirnos, llenarnos de su palabra. En esta ocasión, bendita familia GDE, vamos a meditar tomando como base el Salmo 56, 3. Salmo 56, 3, que dice así: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. El sermón lleva por título No temas. No temas, en primer lugar, a vivir. No temas, en segundo lugar, del mundo. No temas, en tercer lugar, a la muerte. Albert Espinosa nació en Barcelona el 5 de noviembre de 1973. Él es un ingeniero industrial de formación, guionista, autor teatral, escritor, actor y director de cine español. También colabora como columnista en el Diario de Cataluña. Cuando él tenía tan solo 13 años, fue diagnosticado con osteosarcoma, el tipo más frecuente de cáncer de hueso, por lo cual fue necesaria la extirpación de un pulmón a los 16 años y parte del hígado a los 18 años. Superó 3 cánceres en los 10 años que vivió entre hospitales, donde, en sus propias palabras, no perdió una pierna, sino que ganó un muñón, y no perdió un pulmón, sino que aprendió que con la mitad de lo que tenía podía vivir. Él estudió ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero ya durante sus andanzas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también de esta ciudad, comenzó a aflorar su pasión por el teatro. Fue allí donde se unió al grupo de teatro para el que comenzaría a escribir pequeñas obras que dejaban atisbar lo que sería su carrera como artista. Su primera obra, Los Pelones, fue estrenada en 1995, cuando Albert tenía tan solo 21 años. Se inspiró el guión de su primera película, Planta Cuarta, la cual estuvo nominada en la categoría de Mejor Película en los premios Goya. La enfermedad y los años que pasó yendo y viniendo entre hospitales acabarían impregnando la mayoría de sus obras, pero también construirían los cimientos de una filosofía de vida optimista que le han llevado por los platos de numerosos programas de televisión, donde se ha encargado de mostrar la cara más simpática de las enfermedades. Además, ha escrito 10 libros, obras como Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Le ganaron una fama como escritor que le ha llevado a ser uno de los autores más leídos en su país. Su última obra, Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, enseña que aprendió al mismo tiempo que aprendía a caminar por segunda vez. Él nos dice lo siguiente: cuando era adolescente, antes de probarme mi primera pierna ortopédica, me enseñaron a caer antes que a caminar. Nos dijeron a todos los chicos sin pierna que si perdíamos el miedo a caer, caminaríamos mejor. Si aprendes a caer, aprendes a caminar. Tras perder una pierna, un pulmón y parte de un hígado, Albert lo tiene claro.
y agrega: vivir es aprender a perder lo que ganaste. Y por eso afirma que no le tiene miedo a la muerte, cuya idea le acompaña desde que en la adolescencia fue diagnosticado con un breve periodo o esperanza de vida. Él dice: para mí la muerte no es triste, lo triste es no vivir intensamente. Y dice: con 15 años y medio, mi médico me dijo que me quedaba un 3% de posibilidades de vivir y me dijo que fuera a Menorca a pasar el último mes de vida. Y fue a un hospital precioso al que le llaman el Hilton de la muerte. Y allí aprendí que si aprendes a morir, aprendes a vivir. Estuve en ese hospital con mis padres y sabía que me quedaban 30 días de vida y justamente allí encontré la felicidad. En el cúmulo de circunstancias que han abarrotado su vida, Albert Espinosa se rompió la cadera con 46 años. Bajo esa óptica de aprendizaje constante, entendió cómo era el mundo bajo otra perspectiva. Hoy, él se ha convertido con el paso de los años en un ejemplo de superación. Es la prueba viviente de que la felicidad existe, de que puede estar en todas partes, pero también de que solo se encuentra cuando te empeñas en construirla con cada uno de tus actos. Es el ejemplo de que todas las dificultades se pueden superar. Así como Albert Espinosa, que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos detenga. Seamos capaces de ser valientes viviendo de acuerdo a los principios que el Señor nos ha enseñado. Y no dejemos que el pecado y su consecuencia, la muerte eterna, se enseñoree de nosotros, porque en Cristo tenemos vida eterna. No temas, en primer lugar, a vivir. En el libro de Números 13, del 1 al 3, y posteriormente de Números del 31 al 33, está narrado esta situación. Y el Señor habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Moisés envía una expedición para examinar el territorio de Canaán. El informe, pese a que en el principio es alentador, se convierte pronto en motivo de desaliento. El país explorado es muy poderoso. A pesar del entusiasmo de algunos, los ánimos decaen con las palabras de quien lo describe como impenetrable y poblado de gigantes. El pensamiento expresado contagia a todo el pueblo, que se llena de miedo y desgana por continuar adelante.
el llanto de toda la noche y las protestas son el reflejo de un pueblo que aún carece de lo más esencial para adquirir su libertad: conciencia y ganas de alcanzarla. No hay que entender su deseo de regresar a Egipto como un querer retornar al mismo punto geográfico, sino más bien como un querer volver al mismo estado de cosas al que estaban acostumbrados, carentes de libertad. Era preferible para ellos el sometimiento pasivo que no acarreaba esfuerzos, renuncias, lucha, incomodidades, hambre o peligros, y servir con inercia a conseguir la libertad, su libertad. El reto que se le presenta al pueblo es conquistar su libertad a base de esfuerzo. Las protestas y los intentos de retroceso reflejan los miedos, las dudas, la falta de certeza sobre el éxito o el fracaso en los procesos de cambio, inclusive a lo porvenir, a lo desconocido. Es en el fondo a lo que el famoso psicoanalista Erich Fromm denominó el miedo a la libertad. Pues bien, esos procesos de concientización que toman tiempo, que presentan avances y retrocesos, que suscitan amigos y enemigos, simpatizantes y perseguidores de la causa, son convertidos por el pensamiento sacerdotal en una especie de castigo o de represalia divina. Sentencia al pueblo a vivir 40 años como pastores en el desierto y no permite que ninguno de la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, entre en la tierra prometida. No temas a vivir. En cada persona la conversión es un proceso individual que requerirá siempre de valor y de decisión, libre de aquel o aquella que la busca. Es un proceso en el que se irán dejando de realizar prácticas, dejarán de realizar errores, vicios, actitudes y pecados, y en el que habrá momentos en el que existirán dudas y temores. Incluso la persona más decidida se preguntará, ¿habré hecho lo correcto? También surgirán los miedos al que dirán, pero quien se mantiene firme aprenderá a vivir como un verdadero cristiano. En el libro de Josué 1, del 1 al 9, está registrado lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más, el país de Canaán es explorado. Ya Moisés lo había hecho cuando estaban a punto de terminar la travesía del desierto. Jericó es paso obligado para quienes pretenden ingresar a Canaán desde el sur. De manera que el primer obstáculo que deben vencer los israelitas será esta ciudad. Más allá del ropaje externo con que el autor reviste este relato, la intención es enseñar que Dios va cumpliendo la promesa de su asistencia en la conquista del territorio. Josué es el sucesor de Moisés, cumpliendo la promesa que Dios había hecho. Y aquí lo encontramos, y aquí encontramos además la ratificación divina de esa sucesión. La intencionalidad de este capítulo es ante todo programática. En primer lugar, dar continuidad a la obra de la liberación que no concluyó con la salida de Egipto ni con la travesía por el desierto. Segundo, establecer las bases de la asistencia divina a este proyecto que estará con Josué y nunca lo abandonará, siempre y cuando no aparte de sus labios la ley. Y en tercer lugar, ratificar a las tribus de Rubén y Gad, a la media tribu de Manasés, en el territorio que les había otorgado Moisés, recordándoles el compromiso adquirido de atravesar el Jordán junto con sus demás hermanos para ayudarlos en las tareas de la conquista del territorio cananeo. Josué, como sucesor de Moisés, tiene una tarea descomunal. Por un lado, tendrá que cumplir sus órdenes, llevar a término la encomienda, y por otro, imitar a su gran antecesor. Además, tiene la doble tarea: conquistar la tierra y repartirla entre las tribus. En otros términos, el paso de la vida seminómada a la vida sedentaria, de una cultura pastoral y trashumante a una cultura agrícola y urbana. Un proceso lento, secular, se reduce épicamente a un impulso bélico y a un reparto único. Una penetración militar, una campaña al sur y otra al norte, y la conquista en una carrera triunfal, en la que Dios estuvo con Josué porque obedeció al Señor. No temas, a vivir. Tomar decisiones ante situaciones complicadas o difíciles generarán siempre en nuestra mente dudas que en muchas ocasiones son avivadas desde el exterior con frases como estas: nunca lo vas a lograr, no naciste para esto, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, no sirves para nada. O cuando nosotros simplemente decimos no puedo. Pero así como en este relato bíblico, en el que los obstáculos parecieran ser enormes
e insuperables, Dios nos habla y nos invita a ser valientes, que afrontemos los problemas porque Él está con nosotros, para lo cual no debemos apartarnos de su palabra y de sus mandamientos. Es decir, que quien le obedece y cree en el Altísimo hallará victoria, victoria en la vida. Marco Aurelio decía: las personas no deberían tener miedo a la muerte, deberían temer no empezar nunca a vivir. No temas a vivir. No temas, en segundo lugar, del mundo. En el Evangelio de Juan 17, del 14 al 16, están estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ha llegado la hora. Toda la vida de Jesús se orienta hacia esta hora final, momento en el cual nuestro Señor Jesucristo pronuncia la oración sacerdotal, en la cual ora por sus discípulos al Padre. No pide que sean sacados de su ambiente, no pide que se les preserve del mundo. Hace falta en el mundo, hacen falta en el mundo. Ahí está su misión. Pero necesitan la ayuda de Dios para ser preservados del mal, porque el mundo los aborrecerá y no será fácil soportar el odio y la persecución de los demás. Debemos entender por mundo todo aquello que se opone a Jesucristo. Desde esa perspectiva, mundo y comunidad de Jesús son dos realidades contrapuestas e irreconciliables. Los valores y principios bíblicos difieren de los del mundo. Como los seguidores de Cristo no colaboran con el mundo uniéndose a su pecado, se convierten en acusaciones vivientes contra la inmoralidad del mundo. Un seguidor de Cristo se santifica, apartado para uso sagrado, lavado y hecho santo, al creer y obedecer la palabra de Dios, que ya ha aceptado el perdón mediante la muerte y el sacrificio de Cristo. Sin embargo, la aplicación diaria de la palabra de Dios tiene un efecto purificador sobre nuestros corazones. Las Escrituras señalan el pecado. Ellas nos mueven a confesar. Ellas renuevan nuestra relación con Cristo y nos guían de regreso al buen camino. Jesús no pidió que Dios quitara a los creyentes del mundo, sino que fuésemos instrumentos en el mundo para reflejar y seguir las pisadas de Cristo. Como Jesús nos envía al mundo, no tenemos que tratar de escaparnos de Él, ni por qué tenerle miedo. No temas del mundo. Los actuales discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres, tenemos la misión de llevar la verdad de Jesucristo a cada persona. No solo las que están cerca, sino aquellas que también están distantes, físicamente o porque sus intereses están lejos de los de nosotros. Pero además de poseer una gran paciencia, se necesita que cada uno de nosotros permanezca en las enseñanzas de Cristo. Es cierto que estamos en un mundo, en una sociedad
que muchas veces no sabe hacia dónde va o qué quiere. Pero el cristiano no debe ser arrastrado por la indecisión, ni mucho menos por la inmoralidad y la falta de amor que predomina en este mundo. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la primera carta de Juan capítulo 2, del versículo 16 al 17, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vencer al maligno significa vencer también al mundo. Desde la perspectiva joánica, que pertenece al maligno, y dominar los poderes que en él actúan. El mundo queda reducido a estas tres potencias: los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas. Para el creyente, la victoria sobre el mundo y sobre el maligno es un don de Cristo, pero también una tarea, un indicativo y un imperativo. No hay camino intermedio ni otra alternativa: o el amor del Padre o el amor del mundo. Pero toda decisión existencial lleva a un destino. Quien sigue la vanidad de este mundo que pasa, igual como en la oscuridad ante la luz, pero quien obedece al Padre como ha hecho Cristo, permanece por siempre. Las cosas que ofrece el mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. No temas del mundo. Dejamos que el mundo nos dicte qué es bueno y qué es malo. Nos impone, si es que se lo permitimos, estilos de vida. Establece también antivalores que se vuelven la norma, que solo conducen al error. El mundo también nos dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En resumen, nos dicen cómo vivir e incluso cómo morir según sus propias reglas. Pero no olvidemos lo esencial. Dios nos ha dotado al ser humano de la capacidad de elegir libremente. Irónicamente, cuando el ser humano decide dejar arrastrarse por el mundo, no lo está haciendo en completa libertad, porque la persona se ha dejado someter y se ha vuelto esclavo de las circunstancias. Y lo que es peor aún, se ha vuelto esclavo del pecado. Por el contrario, Dios quiere que cada persona en lo individual lo busque, lo reconozca y acepte su ayuda libremente. Y esto significa que el Padre Altísimo no actúa imperativamente, no utiliza tampoco la coerción ni la violencia, sino que Él nos llama amorosamente: no temas al mundo. Las cholitas escaladoras en Bolivia son las mujeres que pertenecen a una etnia y que se les llama así por la manera que visten
de manera tradicional. Las mujeres de esta etnia indígena nunca antes habían escalado montañas. Cecilia, Elena, Dora, Lidia y Lita son o pertenecen al grupo Aymaras. Como mujeres indígenas han sido doblemente discriminadas durante mucho tiempo. El montañismo no entraba en el terreno de las posibilidades para ellas. Sin embargo, estas 5 mujeres se unieron para hacer realidad su sueño de libertad e independencia y organizaron una expedición a la Aconcagua en Argentina, que con sus más de 6.500 metros de altura, ellas pudieron escalar. Así como estas mujeres, no dejemos que el mundo nos diga qué sí podemos o qué no podemos hacer. Seamos guiados por Jesucristo. No temas, en tercer lugar, de la muerte. En la carta de Pablo a los Romanos, Romanos 8, del 14 al 16, están estas palabras: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El ser humano, abandonado a sus propias fuerzas, no puede medirse con un enemigo tan poderoso como la ley del pecado. La derrota significa la muerte total, la ausencia de Dios. Pero ahora contamos con un aliado formidable, el Espíritu Santo, que nos está poniendo la victoria al alcance de la mano. La batalla continúa. Las fuerzas del pecado siguen amenazando con su capacidad destructiva, pero la situación ha cambiado. Ya no estamos solos en la lucha. Dios Padre se ha comprometido a fondo en ella, enviando a su Hijo al mundo en condición semejante a la del ser humano pecador. Por lo cual afirma Pablo, con el más atrevido realismo que le permite la lengua griega, en un intento de expresar lo inefable, es decir, que es Cristo el que se enfrenta con el pecado en el propio terreno de éste, la pecadora condición humana, para derrotarlo sin contaminarse. La muerte y la resurrección de Jesús han abierto nuestras puertas al mundo del Espíritu. Así entra en la escena de nuestra lucha contra el instinto, la carne, que nos arrastra al pecado y a la muerte, el Espíritu Santo, a quien Pablo nombrará 29 veces en este capítulo, y lo presenta con un dinamismo de arrolladora actividad. Inspira, tiende a la vida y a la paz, habita en los cristianos, dará vida a nuestros cuerpos mortales, ayuda a mortificar las acciones del cuerpo, hasta culminar en la gran revelación del supremo don que resume e incluye a todos los demás. Nos hace hijos de Dios, nos permite clamar: Abba, Padre. Atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Termina el apóstol diciendo que ahora esta filiación y herencia es compartir su pasión, a través de la cual compartiremos su gloria. No temas a la muerte. Ya desde la vida física, las personas que se alejan de Dios, que viven sin Dios, están como muertas. ¿Y por qué están así?
porque carecen de toda esperanza, porque han renunciado a un objetivo trascendente y eterno y se conforman con la temporalidad del día a día. Se ilusionan con lo pasajero y el pecado los hace vivir desde ahora un infierno, que no es otra cosa que vivir sin Dios. Como decíamos en el punto anterior, deja o permiten que el mundo les diga cómo vivir, lo cual se podría resumir en una frase: vive el ahora y te condenarás para siempre. Que quiere decir que solo me preocupo por vivir el momento. No me preocupan ni me interesan las consecuencias. Total, es a futuro. Pero en realidad, quienes actúan así ya están sufriendo esas consecuencias. Federico García Lorca, escritor español, decía: al que teme a la muerte, la llevará sobre sus hombros. Es decir, quien está preocupado por la muerte siempre está ansioso, mortificado, y no se deja llevar por la vida, por una vida en Cristo. Porque lejos de estar pensando en la vida, ya está pensando en el final, y ese se mantiene en esclavitud. No temas de la muerte. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 57, están estas palabras de Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo afronta un nuevo problema sobre el que han llegado rumores. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Es posible que estos individuos estuvieran influenciados por el pensamiento filosófico griego que separaba el alma del cuerpo y que solo valoraba aquella, reduciendo el cuerpo a materia despreciable y perecedera. Si en la muerte el alma se libera del cuerpo, ¿qué sentido tiene recuperarlo? ¿Encerrarse o enterrarse de nuevo en él a través de una posible y futura resurrección corporal? Sería como si el alma regresara de nuevo a la tumba del cuerpo, haciendo juego con las palabras griegas soma, cuerpo, y sema, tumba. Aceptaban estas personas, eso sí, que Jesús resucitó y que esa resurrección ya la estaban gozando plenamente. Prueba de ello, la euforia espiritual de esa supuesta libertad y el conocimiento superior que les proporcionaba ciertos carismas mal entendidos. Las consecuencias no eran tan inocentes. Por ejemplo, la indiferencia moral hacia todo lo relativo al cuerpo, sexualidad incluida, o la falta de sensibilidad sobre la situación de los más pobres y marginados de la comunidad. Pablo, pues, aborda el tema de la resurrección de Jesús ligándolo indisolublemente a la nuestra. Lo hace de manera sistemática y ordenada. Quiero recordarles la buena noticia que les anuncié. Esta introducción en la carta es solemne porque da paso a lo fundamental del evangelio que él predica y que los corintios acogieron con la fe.
siempre que conserven el mensaje tal como yo lo prediqué. Esta buena noticia había quedado ya establecida en los tiempos de Pablo en una especie de confesión de fe, aceptada por todas las comunidades cristianas y articuladas con expresiones precisas y claras que se refieren a dos hechos correlativos: muerte y resurrección de Jesús. Una muerte que perdona los pecados porque desemboca en la resurrección. La mención a la sepultura rubrica la muerte. Las apariciones atestiguan la vida. No temas a la muerte. No tengamos miedo a la muerte física ni espiritual. A la muerte tanto de nuestros seres queridos como a la nuestra, si vivimos acordes a Dios. Si a lo largo de tu vida, y no importa la edad que tengas, como le decía el texto de Josué, si tú no te apartas ni a derecha ni a izquierda y vas de frente, si obedeces la palabra de Dios y de nuestro Jesucristo, no hay por qué temer, porque Dios está contigo. Su Espíritu está en ti, y aún en el último instante de vida, Él va a estar con nosotros. No hay que temer a la muerte eterna tampoco, porque no solo nos hemos preocupado, nos hemos ocupado y hemos puesto todo nuestro corazón, toda nuestra mente, incluso nuestro cuerpo, en obedecer y honrar a Dios cada día, buscando la santidad. Cada día también en comunión espiritual con Dios. Por lo tanto, la muerte física es solo un estadio, es solo un momento que nos lleva a disfrutar de una vida plena que hemos recibido como regalo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante, porque no nos hemos esperado hasta el final para creer, no nos hemos esperado hasta el final para obedecer, para hacer la voluntad del Padre. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No temas a la muerte. Queridos hermanos, en esta oportunidad hemos meditado en la palabra de Dios con el sermón No temas. No temas en primer lugar a vivir. No temas en segundo lugar del mundo. No temas en tercer lugar de la muerte. No seamos derrotados por nuestros temores, sino que tomados de la mano de Dios, derrotémoslos a esos temores y vivamos plenamente. El Padre y el Señor Jesucristo nos han dado su palabra y su Espíritu, que nos invitan, nos llaman a hacer luz en este mundo de sombras. Te invito a quien me ve y me escucha a que haga esta oración. Siga estas palabras, cierre desde su hogar sus ojos y repita conmigo. Bendito Padre, alabado seas siempre en todo lugar y circunstancia. Gracias porque nos has dado tu palabra de vida, tanto en la Biblia como a través del Verbo divino que es el Señor Jesucristo. Esa palabra que nos guía, esa palabra que nos fortalece, nos llena, nos consuela, nos lleva al camino del bien. Padre, en este momento, humildemente reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos dejado de estudiar tu palabra, y por dejar de obedecer tu palabra,
La consecuencia ha sido apartarnos de ti, alejarnos y permitir que el temor nos domine y nos controle. Un temor a la incertidumbre, un temor a las carencias de todo tipo, un terror a ser rechazados por el mundo, un miedo incontrolable a la muerte física y un temor a la muerte eterna. De todo esto, sinceramente, Padre, te pedimos perdón y a la manera tuya, con libertad, decidimos dejar el pecado. Decidimos no tener miedo, no solo a decir que somos de Cristo, sino a vivir como Cristo. A partir de este momento también hacemos el compromiso con toda entereza y valor de decir no al mundo y a sus reglas. Tenemos el valor de decir sí a tus mandamientos y principios, no a lo incorrecto, sí a la vida entregada a ti, porque obedeciéndote, Padre, obtenemos la fortaleza para hacer frente a toda situación que se nos presente en la vida. Ahora reconocemos que al hacer esto y al tener una comunicación espiritual todos los días contigo, somos fortalecidos. Y tú cambias el miedo por valentía, cambias la duda por certidumbre, y que gracias al Señor Jesucristo quitas la muerte espiritual y nos das la vida eterna. Gracias, amado Dios y Padre. Bendito seas, Señor Jesucristo, bendito seas, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Escuche el siguiente canto. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,
Y después de haber escuchado este tema, ha llegado el momento de que adoremos al Señor también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, así como cualquier otra aportación que gustes hacer para cualquier rubro dentro de los servicios distintos de los cuales este ministerio es partícipe. Nosotros te invitamos a que lo hagas ya sea a través de un depósito, de una transferencia o lo puedas hacer también en efectivo. Síguenos también en redes sociales, nos encuentras en YouTube, en Instagram y en Facebook. Recuerda, estamos subiendo constantemente contenido, así es que mantente al tanto de todas estas redes sociales, dales me gusta, suscríbete y de esta forma podrás tener todas las notificaciones sobre el contenido que constantemente estamos nosotros subiendo para que podamos seguir nutriéndonos. Recuerda también nuestra nueva dirección, nos encontramos en Poniente 16, número 101B, entre Paseo del Río y Norte 7A, frente a las llamas del Perú. Así nos pueden encontrar muchísimo más fácil. Y recuerda, estamos en sintonía el próximo domingo en una transmisión más de Iglesia en Casa.